Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con los aspectos más importantes de este miércoles 3 de mayo en los principales mercados financieros. Una jornada clave, una jornada donde la Fed, entre otros aspectos, pues eran, digamos, los nichos donde el mercado estaba concentrado. Finalmente, pues la Fed eleva su tasa de interés 25 básicos, eso el mercado ya lo traía descontado. Digamos que el punto clave fue lo que vino, la declaración, esos daticos incluso que próximos días también serán claves. Y es que el mercado tiene la expectativa que seguramente en la próxima reunión haya una pausa en tasas de interés. Digamos que la Fed abre un poco la puerta, no digamos de forma tan certera y puntual como el mercado creía, pero sí se abre un poco la puerta que eventualmente esto ya sea lo último en temas de tasas de interés. Claro, la inflación no ha dado realmente un quiebre total y final, pero la Fed se enfrenta a un ruido en los bancos regionales siguen siendo golpeados. Y creo que eso de alguna forma pues suma para que la Fed o el mercado crea quizás que para la próxima reunión hay algo de estabilidad. Como suele suceder cuando hay la reunión, los mercados no incorporan la información de forma completa. ¿Por qué? Por el límite de tiempo que hemos hablado muchas veces. Esto es un negocio de decisiones bajo incertidumbre y hasta ahí estaría bien, pero cuando le agregas el límite de tiempo, entonces a veces no se incorpora la información de forma total. Por ende, es bueno darle al mercado una o dos jornadas adicionales para que podamos ver el sentimiento o lo que el mercado está interpretando. Al final la fotografía fue negativa en los Estados Unidos, cambió totalmente porque estaba un poco más verde. Dow Jones cayó 0.80%, el Nasdaq bajó 0.46%, el Standard & Poor's bajó 0.70% y el Russell fue el único que avanzó 0.51%. Digamos que aunque la fotografía es roja, pues realmente es barata si yo analizo otros factores, por ejemplo petróleo, porque la caída en petróleo fue bastante brusca, casi en 4.80 para ambas referencias. Y aquí se cumplió algo bien interesante que mencionábamos días o semanas previas, cuando el petróleo estaba por allá en 80, 81, que fue cuando se dio el quiebre en la serie, y hablábamos de 72,50. Se escuchaba lejano, pero con los ruidos, con las noticias, o por el azar o la coincidencia, tenemos esa referencia o ese objetivo cumplido el día de hoy. El Brent finalizó en 72,30, cayendo, bueno, en este instante mejora algo, 4,38. El WTI 480 en 68,25. Este ajuste sí era el ajuste que me mantuvo, digamos, un tanto alejado de los mercados, porque el efecto que esto debería haber tenido sobre los mercados emergentes debería haber sido más fuerte. Los afectados sí, pero tengo que aceptar incluso que la factura fue un poco más económica. Y es un ajuste que incluso le sirve al mundo. Un tema de inflación que por lo menos por unos días puede disminuir. Y de vez en cuando necesitamos que los stops salten al ruedo. Suena un poco feo decirlo, pero de vez en cuando necesitamos que los grandes fondos o minoritarios salgan y pierdan dinero, porque eso ordena los precios, porque las euforias se castigan, y porque necesitamos eso para que quienes estamos al otro lado de la arena, con calma, con un poquito de herramientas, con un poquito de educación, podamos obtener la ventaja. Yo de petróleo estaba fuera hace muchísimo tiempo y era uno de los activos que yo operaba de forma diaria, pero hubo un momento donde la serie mostró ineficiencia. Cuando una serie habla hay que escucharla y la serie paulatinamente se ha venido cumpliendo. ¿Se demora? Sí, pero se cumple, porque no hay un modelo que calcule la temporalidad, es decir, un pronóstico hoy y que se dé de forma inmediata. Digamos que la clave es saber hacia dónde apunta la serie, y la serie pues apuntaba acá, y eso digamos es el resultado que estamos viendo en este momento. No sé realmente si el mercado en medio de su distorsión pueda ser un poco más extenso, 69 o 74, realmente eso no lo sé. Yo solamente sé que calculé un escenario que se cumplió el día de hoy y para mí fue la meta, y como me tracé planes basados en esta meta, pues empecé a ejecutar una fracción de esos planes. Así que bueno, este fue el resultado, digamos, general de los temas. Preferencia por bonos del tesoro, por supuesto, cerca del 3% de preferencia en la curva. La referencia de 10 años se cerró en 3,36, bajando 2,19%. Y bueno, repito, la Fed seguirá siendo lo que de alguna forma mueva los mercados en lo que viene al cierre de semana. Si vamos al panorama individual del sector de hidrocarburos obligado, pues digamos que si observamos toda la tanda de lo que seguimos nosotros, pues la tanda es negativa. Digamos que aquí mucho fondo ha tenido que saltar
los stop. Los futuros de petróleo son unos activos realmente muy complejos, son muy rápidos, eso no es para todo el mundo. A veces la gente no entiende eso y solamente lo entiende cuando pierde el dinero. Los futuros son muy rápidos. Segundo, las personas operan altamente apalancado, ya eso es una variable para que usted pierda el dinero. Los gaps son muy usuales, es un activo que prácticamente no descansa. Entonces, bueno, los fondos pues prácticamente haciendo sus liquidaciones, eso golpeando a toda la serie, y tenemos pues el siguiente resultado para los activos que seguimos. Canacol cae 1,47% en Canadá, se ubica en 10,05 aproximadamente, mínimo 10,05, máximo 10,39. Incluso la saca, es decir, las facturas económicas para Canacol. Y en Colombia la acción cae a 0,37%, se ubica en 34.660 pesos. Pivotes, cuando yo digo pivotes, digamos que cada uno puede referirse a los pivotes de diferente forma. Yo manejo dos tipos de pivote, el pivote entre máximo y mínimo y los pivotes que están relacionados con número de acciones y eventualmente con el volumen transado. Y manejo otro pivote con temas de volatilidad, es decir, cómo se mide volatilidad de un activo. En este caso, pivotes de máximo y mínimo son nulos en Canacol porque realmente no hubo movimiento, realmente la transacción fue de 602 acciones y un volumen negociado de 22 millones de pesos aproximadamente, bueno, casi 23. El mercado no está aquí y eso ya lo hemos mencionado previamente. Ayer incluso el activo no operó y por esas variables que hemos expresado, los stop que quieren buscar a quién liquidarle, y eso básicamente ya lo conoce la demanda. Entonces la demanda ya está dispuesta a comprar a un nivel mucho más bajo. Ayer los spreads eran bastante sustanciales y esto ha sonado repetitivo, yo lo entiendo, pero así como usted ha visto este informe todos los días, hay gente que lo ve por primera vez, entonces a todos hay que colocarlo en un contexto. Y el contexto es que aquí, con la evidencia de hoy, no es el activo donde yo estaría. Hago ese énfasis porque si mañana la evidencia cambia, pues yo tengo que cambiar con la evidencia. Algún descubrimiento, algún tema que modifique la valoración, yo tengo que cambiar con la evidencia. Pero hoy básicamente no es un activo que me llame la atención. Encuentro errores en otro tipo de sectores y en ese es básicamente donde, digamos, me he enfocado o empiezo a enfocar. Así que bueno, en Canacol pues prácticamente una jornada con muy poca transacción, un mercado que básicamente no está aquí. Si vamos a la parte americana, Ecopetrol bajo 0,45%, se ubicó en $8.76, el mínimo 8,64. Aquí empecé a hacer bueno, ya la venía haciendo, empecé, digamos, a incrementar un poco más la participación. Me gusta el desorden del mercado y yo soy fiel a lo que planeo. Normalmente son 3 planes en el día, ustedes saben. Pero yo planeé un escenario con 72,50. Si yo lo planeé, el modelo dio la señal y el mercado lo corroboró, pues yo tengo que actuar en consecuencia. Entonces empecé a incluir o aumentar un poco más la participación de Ecopetrol en las carteras internacionales. Así que bueno, pivotes 8,64, 8,95. En Colombia el activo cae 1,35%, se ubica en 2.045 pesos. Hubo una apertura de estrés, quizás hasta algún error, porque la variación de apertura fue bastante sustancial. Se marcó el mínimo incluso 2.005 pesos. Y yo estoy muy pendiente en las aperturas, porque en las aperturas primero se viven esos temas, porque el mercado a veces no sabe para dónde arrancar y muchas veces se excede, y aunque ustedes no lo crean, hay muchos errores de digitación. Entonces en apertura inicié la inclusión de Ecopetrol en mi cartera colombiana, que hace bastante tiempo no la tenía. Y a lo largo de la jornada hice algunas inclusiones, algunos testeos, porque los modelos emiten una señal, pero hay algo muy claro y es que aunque todos los modelos son eficientes, no todos los modelos son eficientes todo el tiempo. Uno tiene que testear ciertas zonas y simplemente yo tengo una participación puntual de un activo y esa participación la divido en subdivisiones. Entonces esas subdivisiones son las que pruebo en el mercado. Pero el punto aquí, más allá de cómo lo haga yo, es que incorporé o digamos pasé este activo de estarlo viendo desde la barrera a tenerlo como referencia para ir ingresándolo. Así que bueno, creo que eso puede quizás darle alguna idea a algún público, y si algún público pues coincide, es simplemente lo que yo estoy haciendo en este momento. Termina en 2.045 pesos, repito, cierra 1,35 a la baja, pierde 28 pesos frente a la jornada previa, volatilidad de 71 pesos, disminuye 70 pesos o 49,65%, volumen negociado 8 millones de acciones aproximadamente y transacción en dinero 16.543 millones, volumen que cae 43,58%. Fue una jornada incluso muy cauta en temas de volumen, y es claro porque el mercado quería seguramente ver los temas de la Fed, aunque en dólar sí se movilizó un poco más de dinero y un poco más de transacciones, pero en renta variable el mercado estuvo un poco más cauto.
Y con un Ecopetrol que por lo menos no cae tan fuerte y con algunas acciones que por ahí trataron de alumbrar, pues el mercado intentó durante gran parte del día terminar con fuertes verdes. Al final realmente termina con una variación marginal casi nula, 0.06% a las 1.158,68 unidades, con un volumen negociado de 49.990 millones, un volumen que básicamente difiere 35,59%, que ya pues mencioné previamente las razones quizás por lo que esa poca dinámica se dio. XG, entre comillas la réplica en los Estados Unidos, $19.10, cae 0.53%, y en Bancolombia tenemos un cierre a la baja de 0.63% en 23,56. Este rojito se da en la última parte del día, en el mejor momento de la sesión. Esta posición, que fue una de las que asignamos ayer, estuvo dando el 3%, pudimos gestionarla y recomprarla, pero ya, digamos, les cuento un poco sobre eso. Si vamos un poco a la terna o a la pizarra de ganadoras y negativas, tenemos digamos, el siguiente resultado. En la parte positiva tenemos a Grupo Argos subiendo 4,98% a 8.850 pesos. Tenemos a Grupo Energía Bogotá subiendo 4,57% a 1.809 pesos. Y tenemos a Grupo Sura subiendo 3,17% a 43.900 pesos. En la parte negativa tenemos a Mineros 2,27% a 1.984 pesos. Preferencial Argos cayendo el 2% a 5.560 pesos y preferencial Corfi Colombiana cayendo el 1,80% a 11.980 pesos aproximadamente. Tenía por ahí unas Corfi colombianas y por encima incluso en 12.000, unas pequeñas participaciones simplemente se fueron. Y en la parte de mercado global colombiano, Uber resaltando en la pantalla 21,67% a 178.500 pesos aproximadamente. Para mí una jornada normal, sin las peores sesiones. También les he dicho que es parte del movimiento aleatorio. Esta jornada para mí fue básicamente normal. Ahora, si vamos a observar dólar, ahí sí vienen apareciendo hoy temas interesantes. Dólar cierra con caída fuerte, incluso junto con el real, con las monedas que más ganaron terreno en la parte de la TAN. Cerró en 4.626 pesos, cayendo 1,53% aproximadamente, con un máximo de 4.691 y un mínimo de 4.620. ¿Qué es lo interesante de este escenario? Que vuelve al nivel mínimo de 4.000 o al nivel de referente de 4.640, que incluso habíamos hablado previamente. Si el activo llega ahí esa zona por un componente de la serie va a permitir hacer pronósticos, es decir, volver a tener un poquito de calidad en lo que creemos puede pasar en el futuro. Esto que pasó en dólar me gustó el día de hoy. Ahora me gustaría ver la apertura de mañana, pero interesante este movimiento, los stop, y aquí se puede abrir una nueva puerta a que el mercado vuelva a descender. Claramente necesitamos que el gobierno haga silencio por un par de horas. Mañana es una jornada bien interesante en dólar, porque si el dólar empieza a cumplir ciertos niveles, entonces eso empieza a revaluar TES, empieza a revaluar acciones. Así que mañana es muy puntual o muy clave la jornada. Y en la parte de renta fija o los bonos colombianos, tenemos un movimiento positivo. La parte corta ganó 27 básicos, 10,64, eso es bastante platica. Y bueno, fue la parte corta, la parte intermedia y la parte larga, lo que fue 36, lo que fue 42 y lo que fue bonos al 2050, ganando, recuperando cerca de 25 puntos básicos. Incluso recuperaron lo de ayer y un poco más. Así que es bien interesante lo que sucedió también en bonos colombianos, porque ayer se habían desligado de la parte americana, hoy sí se ligan a la parte americana, e incluso lo que uno podría pensar es que la prueba de estrés que viene pues es un tema de dato de IPC o de inflación. Ahora, con el plan de desarrollo también el mercado ha tenido unos menos temores, y creo que esto también, digamos, ha calado en la cotización de los bonos del Tesoro. Y en la parte internacional estuvimos dinámicos para lo que hemos estado días o jornadas previas. Entonces, con Bancolombia tomamos esa ventaja del día, la recompré. Con Ecopetrol la recompré. Estamos aprovechando todo el desorden en Anchor Enterprise para hacer la tarea. En Barrick Gold también haciendo la tarea. En Dominos haciendo la tarea. Y ojalá el mercado siga estando desordenado en Starbucks para hacer la tarea. Así que hemos estado haciendo intervenciones en esa parte internacional. Y bueno, en Colombia creo que lo más relevante, más allá de que, digamos, de los otros activos, creo que lo más relevante es que empecé a incluir un poco de Ecopetrol. Así que veremos cómo se portan los mercados mañana y veremos cómo vamos ajustando nuestras hipótesis o nuestras conclusiones sobre el mercado financiero y por supuesto pues
la jornada de mañana clave en petróleo y eventualmente pues en dólar. Así que mañana creo que es para alquilar barco, también para mirar algunos soportes interesantes. Así que nos veremos en la próxima jornada con nuestros dos informes académicos, Avanza Colombia en la primera parte del día y en la tarde pues un informe o un comentario un tanto más general, un tanto más completo. Para Data y FX les habló Diego Franco.